La hermosa talla escultórica de Nuestra Señora de los Dolores es representada por una imagen que procede del siglo XVIII y que, según algunos datos, estuvo antiguamente a los pies del Cristo crucificado que se encuentra en el altar mayor de la iglesia. Pero atrás, personas refieren que formó parte de un misterio de la Natividad de Jesús y posteriormente fue adaptada como dolorosa por el maestro Huberto Solís, y en consecuencia se le colocó en andas procesionales para acompañar al Nazareno Recoleto. La expresión de la dolorosa del Templo de la Recolección es de una mujer serena, de una mujer que acepta la voluntad del Altísimo, que medita y guarda todo lo que está sucediendo en su corazón. Con el rostro inclinado hacia la derecha y sus brazos extendidos, nos muestra un gesto maternal y dulce, a pesar del inmenso dolor que le causa la pasión redentora de su hijo. Año con año, el culto y la devoción por esta imagen ha ido creciendo, gracias al trabajo tesonero de la Hermandad de Dolores, devotos y el barrio entusiasta que cada sábado del Consuelo y cada segundo domingo de septiembre le muestra su amor a través de diferentes manifestaciones. El culto a la imagen de la Virgen se debe en gran parte a la semilla dejada por el recordado padre Fray Miguel Ángel Amurcia, quien en 1966, luego de muchos esfuerzos, manda traer un manto bordado en hilos de oro a Lorca, España, teniendo la particularidad de tener bordado en la cauda del mismo el rostro de la Virgen en hilos de seda, constituyéndose en un manto único y por consiguiente en un distintivo de la imagen. Por muchos años, tradicionalmente lucía este manto para su procesión oficial de Sábado del Consuelo, pero gracias al esfuerzo de los grupos devotos se ha ido incrementando el número de ajuares para la Virgen. Pero lo más importante es que en cada uno de los bordados va impregnado el amor y la devoción que cada uno de sus fieles devotos le tiene. Hablar de la Virgen de la Soledad nace en el taller de la escultura de un artista nacional. Ciertos devotos aseguran haber visto un documento escrito por don Humberto Solís Soberanis, escultor también, quien afirmó que la misma era obra del maestro José María Larrabe, discípulo del maestro Buenaventura Ramírez, un destacado tallador del siglo pasado. No hay referencias de ningún escultor de fines del siglo pasado con dicho nombre y tampoco ninguno de los historiadores del arte que se ha interesado en el estudio de talleres de imaginería del siglo XIX e inicio del XX incluye entre sus listados este nombre. Por lo que reafirmar lo anterior o bien declinar dicha posición solo se podrá lograr con un concienzudo análisis del supuesto documento y otras referencias adicionales, ya que no se trata ni siquiera de un contrato, sino que únicamente del decir de un prestigiado escultor de inicios del siglo XX en Guatemala. De lo que se puede estar seguro es que fue precisamente Huberto Solís quien retocó esta imagen hacia la década de 1950, posiblemente antes o después que el citado maestro tallara las imágenes de San Juan y María Magdalena, que constituyen una de las glorias escultóricas de técnica tradicional más importantes que el siglo XX haya legado.
Destacamos aquí la palabra retoque, ya que fue un procedimiento artesanal que siguió un patrón tradicional. El maestro lo efectúa sin conocimiento de técnicas contemporáneas que se enmarcan dentro de la misma, que exige al maestro ejecutar el trabajo siguiendo las huellas de lo que encuentra, mientras que el escultor Solís lo hizo desde su propia perspectiva creativa, casi como deseando dejar una huella propia en esta talla. Los rasgos de la Virgen de la Soledad son únicos, se acercan a muchos de los detalles que caracterizan a los de San Juan y María Magdalena del mismo templo. Constituyen sin lugar a dudas uno de los conjuntos estéticos más significativos y de mayor unidad que desfilan durante la Semana Santa en la ciudad de Guatemala. Las tres imágenes presentan un tratamiento extraordinario en cuanto a la cuidadosa capa de pintura con que se formó el encarnado. Casi se puede afirmar que si la escultura de la Soledad es obra anterior al maestro Huberto Solís, él corrigió ciertos detalles en la misma, con el objeto de unificarla a las demás tallas que ejecutó para integrar el conjunto, lo cual se acrecentó posteriormente cuando dichas tallas fueron sometidas a un cuidadoso trabajo de resane, después de los daños sufridos a consecuencia del terremoto de 1976. Desde luego no podemos pensar que fue únicamente el maestro Huberto Solís quien ejecutó la obra totalmente. Aquí hubo la intervención de él como disciplinado y magnífico tallador, pero también la hubo quizás del maestro Santiago Rojas, quien contemporáneo de Solís ejecutó cuidadosos y elaborados encarnados. Hay que tomar en cuenta que la imaginería tradicional en Guatemala siguió el viejo patrón colonial en el que se exige la participación de un escultor y de un maestro pintor, en este caso encarnador, quien ejecuta los delicados rasgos pictóricos sobre la talla y es quien da el toque final a las esculturas, proporcionándoles un sentido más humano y natural, reproduciendo el color de la tez morena, blanca o de la tonalidad que se desee, aunque conviene anotar que el mismo maestro Solís fue también pintor de esculturas. Para encontrar el origen de esta imagen hay que proceder con más profundidad, tal como lo afirman varios historiadores del arte guatemalteco. Primero, conocer la documentación acerca de la obra y después entrar en un detallado análisis de los componentes pictóricos y de los rasgos estéticos de una escultura que, si bien manifiesta detalles de alta calidad, está muy lejano de ser parte de una escuela barroca, como algunos sin ninguna base de conocimientos lo han prodigado. Se trata, sin lugar a dudas, de la imagen que acompaña las procesiones del Santo Entierro y, como algunos críticos piensan, posiblemente se mandó a hacer originalmente para acompañar a la imagen del Nazareno del Consuelo, ya que sigue los patrones sobrios y elegantes que tipifican a esta representación de Jesús, convirtiéndose ambos en las joyas más preciadas que haya legado el estilo neoclásico en nuestro medio. De magnífica altura, esbelta, rígida, con el rictus acongojado y pleno de dolor, pero sin ninguna lágrima, su rostro obedece a los lineamientos neoclásicos, románticos, en lo que es evidente que la muerte se acoge con serenidad. Ya no hay dramatismo, su rictus se torna en algo dulce y suave, enfrenta el dolor con estoicismo, pero ante todo demuestra comprensión hacia quienes son los causantes de este sacrificio. Fueron estos detalles lo que inspiraron al padre Fray Miguel Amurcia, miembro de la comunidad franciscana, para componer una de las marchas dedicadas a dicha imagen, titulada La Soledad, hacia la década de 1950, cuando también el mismo dirigente eclesiástico hizo traer desde España el manto bordado en hilo de oro con el apoyo de varias devotas cargadoras. Es interesante contemplar cómo a partir de ese entonces la imagen de la Virgen figura en fotografías de los cortejos procesionales, ya que curiosamente, anterior a esta época, no existen este tipo de evidencias que manifiesten el grado de devoción que la misma tuvo en las décadas pasadas. Sagrada Devoción, Semana Santa 2015.